Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Hola a todos, los saluda Amílcar Gotti, escritor de las novelas Los secretos del Acta, El amanecer de Janus y Rasgando el velo de la marca. Y me gustaría invitarlos a la actividad que tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril desde las 6 de la tarde en Brisas Mall, gracias a la Junta Comunal de Rufín Alfaro. Así que amigos, espero que nos puedan acompañar el próximo sábado 25 de abril a partir de las 6 de la tarde con nuestros libros en esta actividad en Brisas Mall. Los esperamos y nos vemos pronto. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos a través de Hispania TV, de la gran cadena exitosa en YouTube, en Facebook y en la X, presentándoles nuestro programa desde acá en Belice. Estamos haciendo un rápido viaje por Belice en unas conferencias, todos los años venimos por acá, por Belice, gracias a Dios, y estamos pues en esas faenas acá, viendo cómo crece realmente diferente, un poco más diferente ya, muchas construcciones, nuevos hoteles, creciendo esta pequeña comunidad caribeña acá en Centroamérica y realmente pues dando ese pasito que se necesita, acomodándose poco a poco, no es que van muy rápido, pero van evolucionando, sí llevan una vertiente de crecimiento, aunque las cosas están realmente caras y la moneda de ellos, el dólar beliceño, es 50 centavos de un dólar, pero sí las cosas están un poco más caras, porque ellos no tienen muchas cosas. Aquí realmente no hay la variedad de productos, es una comunidad, un país que tiene 200.000 personas apenas, es muy pequeño y no es un mercado tan grande, se habla inglés, el idioma oficial es el inglés, y por esa razón pues tienen sus pros y sus contras. Pero bueno, eso para hablarles un poquito de lo que estamos haciendo acá en Belice y lo que vemos, pero los temas nacionales, de verdad, me llegan cualquier cantidad de chat, las locuras, por decirlo así, del Contralor, que yo no sé por qué ya no lo han sacado, el presidente de la República no le ha pedido la renuncia, eso de decir que bueno, no son 35, pero sí son no sé cuántos. Hey hermano, le está suspendiendo el salario a la gente. Entonces, haciendo arbitrariedades, haciendo de todo, y encima el pecado original de haber parado una investigación del Ministerio Público en una infracción superior. O sea, si Ana Matilde Gómez es culpable por lo que hizo y la sacaron del cargo de procuradora, este señor hizo el doble. Hizo el doble de lo que hizo ella y ya debería estar separado del cargo. Pues, y ahora comienzan a salir también los chinches y las cosas y el cúmulo de informaciones, y mandaron de licencia o de vacaciones al hermano o al primo de la diputada que estaba de secretario general de la Autoridad del Tránsito, que se estaba beneficiando del recurso que presentaron el supuesto decreto bien consensuado, bien articulado para regular las plataformas de transporte privado, o sea, los Uber y los InDriver y los otros, pero eran más que todo solo para beneficiarse ellos mismos desde todos los ángulos. Solamente queda inferir esa situación, pues, y yo no veo la renuncia de la ministra de Gobierno y Justicia. Suspenderlo no es sacarlo, es quitarlo de ahí. Yo creo que es una metida de pata muy grande. El presidente con su guapería y sus cosas, no sé si hoy tendrá
mañanera al estilo Sheinbaum, pero es para que saque a esta gente y pida la renuncia inmediata del Contralor General de la República, porque esto ha sido una debacle, ha sido un sin razón, desde que veníamos analizando el tema de la seguridad con el ministro de Seguridad, que de esta cartera es de inseguridad. Porque miren, ahí tengo un video que la próxima semana se lo voy a presentar, de el tranque que se arma en Condado del Rey, a la salida de Condado del Rey, solamente porque los policías hacen un retén. Pero allí mismo en Condado del Rey, en lo que es el trayecto de los cables eléctricos de alta tensión, hay una comunidad de invasores, hay una comunidad de gente que está invadiendo ese lugar, que son la mayoría fascinerosos, que nadie puede dejar nada por fuera, por allí, no pueden circular, no pueden caminar por su propia barriada porque están estos malandros por allí, pero esos no los sacan. Allá no hay caminatas, allá no hay retenes, los retenes son en la entrada de Condado del Rey para molestar a la gente, así de sencillo. Entonces, eso pues no tiene ningún sentido que se esté dando ese retén ahí, como el que no tiene sentido el retén que tenemos nosotros acá en Chanis. Bueno, allá en Chanis no tiene ningún sentido que eso esté allí a las 7 de la noche. ¿Por qué no estás en Panamá Viejo, en los lugares, las áreas calientes? ¿Estás en las áreas rojas? No, estás donde la gente paga sus vehículos, paga sus casas, paga sus cosas. ¿Y estás qué? ¿Para pedir una extra, para buscarte una extra por allí? Son los temas que están recurrentes, ¿no? Están viéndose una y otra vez y realmente no compaginan. Y cuando yo llegué aquí a Belice, y que he venido pues desde el 2019, he venido a Belice consuetudinariamente, he visto el crecimiento, por lo menos la gran cantidad de empresas que han salido y han surgido, los nuevos hoteles, el boom turístico que tienen, que es muy impresionante con su isla de San Pedro, la Isla Bonita, aquella que cantó Madonna. Bueno, esa queda aquí en Belice y está, pues sí, aquí hace una calor bárbara, hay una brisa bien fuerte, por eso usted ve en la cámara que se mueve, hay una brisa bien fuerte. Estamos, es raro porque siempre venía en febrero y ahora estamos en abril, pero sí es más caliente, pero realmente hay un crecimiento, hay un desarrollo, hay inversión y van poco a poco. Eso no se ve en Panamá, no hay poco a poco. La única isla que crece en Panamá es la isla de los multimillonarios en Punta Pacífica, a la cual pues no nadie tiene acceso, allí no tenemos acceso a eso. Entonces, y tampoco permea para nadie, unos cuantos que puedan trabajar allí, pero ¿qué tenemos para el desarrollo? No nos copiamos de nada de lo que está pasando y tenemos esta caterva de funcionarios, o sea, el Contralor General de la República, que ya debe desistir de ser contralor, él mismo debe renunciar, pues que no existen, no conjugan la palabra renunciar. Él, el director de la Autoridad del Tránsito, la ministra que hizo patinar al presidente de la República. Entonces no hay ese consenso para nada. Pues siguen los exabruptos, seguimos sin nada, hablando de un tren que no se va a construir. Ya estamos a 2 meses de cumplir la recta final, la bajada, ya empieza la bajada de esta administración y el famoso tren a Chiriquí, ni un polín. Entonces, solamente para seguir pagando planilla, endeudándonos para pagar planilla, para pagarle a empleados públicos, para seguir más de lo mismo, como que esto de verdad no tiene mayor sentido. Y eso pues llama la atención de que no se está dando esa conjunción. Mientras una oposición casi complaciente que solamente está velando por sus prebendas, el otro de que tú eres menos malo, que tú no eres de nuestra alianza, señores, tenemos que enfocarnos, las cosas no van bien y solamente la repartidera de puestos para los mismos, o sea, la nueva defensora del pueblo, ni fu ni fa, el nuevo magistrado del Tribunal Electoral, del mismo partido que salió el otro, dicen que es el 1 de enero, el 2 de enero que entra el nuevo magistrado. En fin, no sé si es cierto, tengo que averiguarlo porque antes se hacía y insufactamente salía, pero habrá que verse en todas estas situaciones. Pero ¿en qué mejora nuestro sistema? En la misma burocracia, un país de burocracia, un país de burócratas que no nos da el sentido de lo que estamos haciendo y que pues nos tiene a todos acorralados
en muchos aspectos y yo de verdad me siento que no estamos en este momento para mejorar las cosas y duele mucho porque hay mucha juventud que está saliendo de las universidades, los que están saliendo de secundaria para ir a carreras que ya están saturadas, a estudiar lo que ya está saturado, lo que ya no tiene camino. Entonces como que no hay ese principio, ¿no? Y cuando tú oyes la Comisión de Presupuesto ayer mover millones y millones de dólares para pagar qué, si la inversión no está, no se ve la inversión en esto y estamos a la libre, ¿no? Cada quien buscando, nosotros tenemos que venir acá a trabajar en Belice porque nuestro país primero no quieren pagar lo que uno vale y quieren que las cosas rebajen y bajes. Y segundo, la mano de obra calificada está infravalorada. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir adelante, seguir buscándola. Pero nosotros ya estamos en la salida. Y esos muchachos que ni siquiera tienen para dónde, que no tienen casa, que no tienen futuro, que no tienen familia, que no saben qué van a hacer. Por lo menos nosotros ya hemos construido algo a lo largo de nuestra vida. Y tuvimos los años de las vacas gordas, pero a ellos les ha tocado bailar con la más fea en esta época de las vacas flacas. Entonces, como decía mi amigo Quime ayer, me decía, de verdad que el presidente tiene que tomar las consideraciones, tomar las riendas del asunto, por lo menos un solo tema, el tema de la seguridad, por Dios, toma un solo tema en lo que te queda de gobierno y trata de dejarnos un mejor país en los aspectos de seguridad, pero ni chicha ni limonada, ni para uno ni para otro. Pero bueno, eso para hablarles así a grosso modo de los temas que estamos tocando y que ya les prometo cuando regrese allá en nuestros estudios en Altos del Romeral vamos a profundizar, pero sí quería hacerles esa y hoy pues voy a presentarles una diversidad de informes internacionales. Tenemos mucha información de lo que está ocurriendo, tanto, bueno, los reportes de la extensión del alto al fuego allá en el Golfo Pérsico y también la situación de los derechos humanos, de las violaciones de los derechos humanos y un especial para ustedes en el día de hoy que tiene que ver con la historia de Fidel Castro y su familia, su madre principalmente. Así que los invito para que estén con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con las notas internacionales. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto Vacante Ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Bueno, ahora continuamos con nuestra sección internacional de noticias y pues le tengo aquí algunos resúmenes de la situación en el Golfo Pérsico, el extendimiento de la tregua por parte de Estados Unidos a solicitud, dice Trump, de Pakistán, pero el control total de ellos. También otras informaciones del supuesto no diálogo que se da en La Habana, pero que resulta ser que pues desmantela las mentiras del régimen y pone en contexto lo que está pidiendo Estados Unidos fuertemente y que parece que es lo que está en camino. Fuera de que el puesto de a dedo dice que no, pero realmente el poder real. Aquí nosotros vivimos eso con Noriega. El hombre fuerte era el que mandaba, no eran los payasos del circo, sino el dueño. Así que así está pasando por allá. Y les tengo este compendio de informaciones y otras más de interés para que pues estemos bien informados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes un mayor control de armas en los sitios turísticos tras el tiroteo mortal en las pirámides de Teotihuacán, pocas semanas antes de que el país albergue partidos del Mundial. Pues hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o un sitio turístico. Entonces, por eso, pues reconociendo lo que pasó el día de ayer, pues hay que fortalecer la seguridad en estos sitios, aunque también hay que reconocer que es la primera vez que ocurre una situación así.
Funcionarios de seguridad declararon que el tiroteo en las famosas pirámides, que dejó un muerto y 13 heridos, no fue espontáneo. El atacante, de 27 años, visitó el sitio arqueológico en varias ocasiones y planeó el ataque mientras se hospedaba en hoteles cercanos. Fue hallado muerto por una herida de bala autoinfligida poco después del tiroteo. Como uno de los destinos turísticos más importantes de México, el sitio de las pirámides de Teotihuacán atrae a más de 1,8 millones de visitantes internacionales al año. Los contactos entre funcionarios estadounidenses y del régimen castrista han sido un hecho. Washington siempre lo informó. La Habana, tras varias negativas, finalmente ha confirmado ya en varias ocasiones la existencia de estas conversaciones. Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba. El régimen castrista confirmó la realización del encuentro, donde, según Axios, los funcionarios estadounidenses instaron a La Habana a impulsar reformas democráticas y económicas, antes de que las circunstancias se deterioren de manera irreversible. Muy pronto, esta gran fuerza hará realidad un día que llevamos 70 años esperando. Se llama un nuevo amanecer para Cuba, decía el presidente de Estados Unidos el pasado viernes, durante un evento de Turning Point USA en Phoenix, Arizona. Girón y Patria fueron puntos comunes. En la isla, el oficialismo intenta dar otra imagen, convocando a una recogida de firmas en respaldo al sistema, en momentos que buena parte de la población pide desesperadamente un cambio político. Saliéramos ya de esta pobreza en lo que nos ha hundido el gobierno. Y entonces lo que más quisiera es que, ya te digo, que seamos libres. Cuando hay libertad, ya lo hay todo. El oficialismo se escuda en el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano. Pero el cubano de a pie ya no cree en tal justificación. La juventud, los ancianos, todo el mundo en Cuba está muy gustado, muy desilusionado con el gobierno porque aquí no hay un futuro para nadie aquí. Tras más de 6 décadas en el poder, el modelo socioeconómico y político imperante en la isla no ha funcionado. Cuba, junto a Haití, son las dos economías más devastadas de la región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y el 89% de los cubanos viven, según estudios independientes, en extrema pobreza. Es el momento de ponerse fuerte, el momento de cerrar el país, el momento de de hacer que el castrocomunismo no tenga respiración por ninguna parte del mundo. Luis Guardia, Martín Noticias. El ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil fue trasladado a Panamá luego de que Venezuela aprobara su extradición en uno de los avances judiciales más importantes relacionados con el atentado terrorista contra el vuelo 901 de la aerolínea panameña a Las Chiricanas, ocurrido el 19 de julio de 1994. Donde fueron asesinadas 21 personas a bordo del avión. El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, ofreció declaraciones en rueda de prensa en esa nación centroamericana. El día de hoy representa un paso sumamente importante hacia la justicia. Esperamos que el inicio del proceso legal y su eventual conclusión ofrezca paz a la familia de las víctimas que han esperado más de 30 años por esta justicia. Nos enorgullece que Estados Unidos haya contribuido a traer a la justicia a este sospechoso de un crimen tan terrible que acabó con la vida de más de 20 personas. Las autoridades panameñas, así como organismos de inteligencia de Estados Unidos e Israel, identifican a Ali Hage Jalil como un presunto integrante de la red de Hezbollah en América Latina. José Arocha, investigador del Centro para la Sociedad Libre y Segura, habló con Martín Noticias sobre la relevancia de este resultado que arroja la averiguación. Porque Ali Hage nació en Maicao, él es de la diáspora libanesa, pero es colombiano por nacimiento. Pero utilizan el pasaporte venezolano o utilizan la identidad venezolana como un escudo de protección. Venezuela durante el chavismo se transformó en un lugar de protección o santuario de organizaciones terroristas y de miembros de organizaciones terroristas.
La investigación sostiene que Hage Jalil habría actuado como apoyo logístico de Hezbollah en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido un día después del ataque contra la AMIA en Buenos Aires, Argentina, en 1994. Él está supuestamente acusado por darle la logística al operador que hizo la bomba o que utilizó una bomba para explotar este avión. Cabe destacar que cómo se descubre esto fue porque nadie recuperó ese cadáver. Entonces el que quedaba allí se descubrió que él fue el terrorista que se suicidó utilizando un artefacto explosivo. La logística de toda esta operación, uno de los acusados, porque hay 8, pero uno de los acusados es Jalil Hage. En el ataque contra el vuelo 901 murieron ciudadanos panameños, estadounidenses, israelíes y miembros de la comunidad judía panameña. Si cometen crímenes en contra de Estados Unidos, nuestra gente o nuestros amigos, nunca dejaremos de perseguirlos hasta que los llevemos a la justicia. Hage Jalil fue detenido en noviembre de 2025 en la isla de Margarita, en Venezuela, donde residía desde hace años. La captura se produjo tras una notificación roja de Interpol y una solicitud formal presentada por Panamá. José Pernalete, Martín Noticias. La Unión Europea y Venezuela han dado pasos para restablecer sus relaciones políticas al celebrar una reunión de alto nivel en Caracas, donde ambas partes acordaron una agenda de trabajo orientada a la cooperación mutua. La reunión estuvo presidida por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y tuvo lugar en el Palacio Legislativo Federal. Por la parte europea, el subdirector general para las Américas del Servicio de Acción Exterior de la UE, Pelayo Castro Zuzuarregui, presidió la delegación, al que se unió la encargada de negocios del bloque en Venezuela, María Puerta. La reunión se suma a otras conversaciones mantenidas esta semana con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el objetivo de restablecer las relaciones cordiales. A principios de esta semana, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron que reanudaban sus relaciones con Caracas, suspendidas desde 2019 debido a cuestiones relacionadas con el reconocimiento del gobierno. La presidenta Rodríguez calificó la medida de muy importante para la economía de su país y agradeció a todos los países e instituciones sus esfuerzos de acercamiento. Donald Trump anunció el martes por la noche, poco antes de que expirara la frágil tregua con Irán, que ésta se había extendido indefinidamente para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos. Trump afirmó que la extensión se produjo tras la solicitud del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif y del máximo responsable militar, el mariscal de campo Asim Munir, en su afán por organizar la segunda ronda de cruciales conversaciones de paz en Islamabad. Las conversaciones estaban previstas inicialmente para el lunes, pero Teherán se retiró después de que Estados Unidos impusiera un bloqueo naval a los puertos iraníes y confiscara un buque de carga el domingo, lo que calificó como una violación del alto el fuego. La extensión fue recibida con satisfacción por la comunidad internacional. It is very important that we give continuity to the process. This is a complex process. We have the nuclear aspect, which is, of course, extremely complex, and this is the one where I, as IEA, have been engaging with. But there are, of course, other important issues related to the Hormuz Passage, related to ballistic missiles, related to regional questions. So I think it's very important that an opportunity for peace is given. Irán aún no ha reaccionado oficialmente a la noticia de la prórroga, pero el portavoz de la unidad Qatam al-Anbiya de la Guardia Revolucionaria prometió una respuesta contundente en caso de cualquier agresión estadounidense o israelí. En un mensaje escrito transmitido por la televisión estatal iraní, la unidad afirmó que atacará objetivos predeterminados con potencia para dar a los regímenes de Estados Unidos e Israel una lección más severa que antes. Mientras tanto, el vital estrecho de Hormuz, por donde normalmente transita el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo, permanece cerrado y los precios mundiales del crudo continúan disparándose. El crudo Brent de referencia internacional se cotizó el miércoles cerca de los 84 euros por barril, un aumento de aproximadamente 3,4 euros por barril con respecto al día anterior, ante la anticipación de los mercados a la reanudación de las hostilidades. Bueno, y como lo prometido es deuda, pues quiero presentarles este especial que pues he tomado de un canal en Facebook para presentárselos a ustedes. Es la historia de la madre de Fidel Castro y de los orígenes de Fidel Castro en esa Cuba española que era muy difícil, no era tan fácil pues presentarla, y realmente pues tuvo muchos tropiezos, él y sus otros hermanos de parte de su madre,
pues siendo hijos fuera del matrimonio, en esa tradición que había por allá, en ese oscurantismo de esa época, pero que pues a la postre llevó mucho de la formación y del resentimiento que este hombre mostró contra su pueblo, contra su familia, y hay que analizarlo desde ese punto de vista. Así que les quiero compartir eso en este especial para el día de hoy. 6 de agosto de 1963, La Habana, barrio de Miramar. Cerca de las 3 de la tarde, en la habitación de una casa lujosa, una mujer de 59 años exhala su último aliento. Dificultad para respirar, una presión brutal en el pecho y el corazón se detiene. En el informe oficial de defunción escriben infarto masivo, frío, clínico, indiscutible. Pero esta mujer no es cualquiera. Se llama Lina Ruth González. Y en esas mismas horas, mientras su corazón se apaga, al otro extremo de Cuba, en Virán, la finca que levantó con sus propias uñas, que cargó sola sobre sus hombros tras la muerte de su marido, la tierra a la que dedicó cada día de su vida, los campos, el ganado, los naranjales y la casa donde parió a sus 7 hijos, todo eso es devorado oficialmente por el Estado, el mismo día, las mismas horas. De un lado, un corazón que se detiene, del otro, un imperio que desaparece. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es esta: ¿quién mató de dolor a esa mujer? ¿Quién envió a esos soldados barbudos a sus naranjales? ¿Quién firmó la ley que borró todo lo que ella había construido? Su propio hijo, Fidel Castro. ¿Coincidencia? Quizás. Pero cuando termines de escuchar esta historia, te va a costar mucho creer en coincidencias. Quédate conmigo, porque hoy vamos a contar cómo un dictador que durmió al mundo entero con su cuento de igualdad y gran familia cubana, destruyó a su propia madre. Hoy abrimos las puertas del secreto familiar más oscuro de Cuba. Esto es Cuba Oculta, y comenzamos. Para entender el tamaño de lo que Fidel le arrebató a su madre, primero tienes que entender lo que esa mujer construyó, y para eso hay que viajar muy atrás en el tiempo, a un rincón olvidado del occidente cubano. 23 de septiembre de 1903. En la aldea de Las Catalinas, municipio de Guane, provincia de Pinar del Río, a orillas del río Cuyaguateje, nace una niña, tercera de 9 hermanos. Su padre, Francisco Ruz Vázquez, cultiva tabaco y arrastra carretas de bueyes cargadas de caña para sobrevivir. Su madre, Dominga González Ramos, mantiene la casa en pie con lo que hay. Son campesinos pobres, de raíces canarias y asturianas, tan pobres que la niña nunca pisará una escuela. Esa niña se llama Lina. En 1910, un ciclón devastador arrasa Pinar del Río. El río Cuyaguateje queda innavegable. La familia Ruz González lo pierde todo. Empiezan a migrar, primero a El Cayuco, después a Camagüey, y finalmente, siguiendo a un tío llamado Perfecto Ruz Vázquez, que había encontrado trabajo en una finca del oriente cubano, llegan a Virán. Lina tiene 13 o 14 años cuando entra por primera vez en la casa de un gallego llamado Ángel Castro Argís. Entra como lo que es, una adolescente analfabeta, descalza y sin futuro. Entra como sirvienta, como cocinera, como la muchacha que friega los platos en la casa del patrón. Detente un segundo a pensar en esto, porque lo que va a pasar dentro de esa casa va a cambiar la historia de Cuba para siempre. Ángel Castro no era un campesino cualquiera, era un inmigrante gallego de Láncara, provincia de Lugo, que había llegado a Cuba 2 veces. La primera como soldado recluta del ejército español durante la Guerra de Independencia de 1895, destinado a la trocha de Júcaro a Morón. La segunda, alrededor de 1905, sin un centavo. Trabajó como minero de níquel, después como capataz y contratista para la United Fruit Company, organizando cuadrillas para desmontar selvas y plantar caña. Y con esa brutalidad paciente del gallego que no descansa, fue comprando tierra, hectárea tras hectárea. Para cuando Lina llega a su puerta, Ángel ya es dueño de un pequeño imperio, pero lo que ella encuentra ahí dentro no es un hogar feliz. Ángel está casado. Su esposa se llama María Luisa Argota y Reyes, una maestra con la que se había casado el 25 de marzo de 1911 y con la que tiene 5 hijos. Y ahí, en medio de ese matrimonio legal, llega esta muchacha de Pinar del Río con la piel oscura, los ojos encendidos y una fuerza que su propio padre describió con una frase que se quedó grabada en la memoria familiar. Esta muchacha tiene la fuerza de un rabo de nube.
Alrededor de 1922, cuando Lina tiene 19 años y Ángel cerca de 47, empieza la relación. El patrón y la sirvienta. El hombre casado y la adolescente sin apellido. El 2 de abril de 1923 nace la primera hija, Ángela María. Ángel sigue casado con María Luisa. Los hijos son ilegítimos. Bastardos, en el lenguaje cruel de la Cuba católica de los años 20. Y aquí entramos en la salsa del asunto, porque esa palabra, bastardo, va a perseguir a esta familia como una maldición. Va a moldear el carácter de Fidel, va a alimentar su odio, y va a terminar destruyendo a la mujer que lo trajo al mundo. Lina le dio a Ángel 7 hijos. Ángela, Ramón, Fidel, Raúl, Juanita, Emma y Agustina. Todos nacidos fuera del matrimonio. Todos registrados con el apellido de la madre, Ruth, no Castro. El padre no los reconoció legalmente hasta el 11 de diciembre de 1943, cuando Fidel ya tenía 17 años. El matrimonio entre Ángel y Lina no se formalizó hasta el 26 de abril de 1943. Lina fue sirvienta, amante y madre soltera durante más de 20 años antes de convertirse en esposa. Ponte en sus zapatos por un segundo. Imagínate ser esa mujer, pariendo hijos de un hombre que no te reconoce como esposa, criándolos en la sombra mientras la esposa legítima vive en la casa principal, soportando el estigma de un pueblo rural donde todos saben, todos murmuran, todos señalan. Pero Lina Ruth no era mujer de quebrarse. Cuentan que aprendió a leer y a escribir sola, sin maestro, sin escuela, con pura voluntad. Fidel lo reconoció años después en sus conversaciones con Ramonet. Su madre era prácticamente analfabeta, autodidacta, y jamás la vio sentarse a descansar ni un segundo en todo el día. Era cocinera, enfermera, guardiana, y había algo más. Lina cargaba armas, un revólver en la cintura, un rifle bajo el asiento del carro. El periodista Salvador Díaz Bersón la bautizó la Turquita, armada de revólver o rifle. El analista de la CIA, Brian Latell, la describió como una especie de Annie Oakley cubana, conocida por disparar al aire para llamar a su familia a cenar. En 1958, una fotografía preservada en la Oficina de Asuntos Históricos la muestra visitando a Raúl en su campamento guerrillero de la Sierra Cristal, con un fusil en los brazos y un revólver en la cintura, como una mambisa del siglo XX. Ahora quiero que hagas un zoom hacia afuera, porque mientras Lina se convertía en esa matriarca de hierro, la finca que administraba se había transformado en algo descomunal. Finca Las Manacas, en Virán, al norte de Oriente, hoy Holguín. Las cifras varían. Fidel le dijo a Ramonet que eran 1.800 hectáreas propias más unas 10.000 arrendadas. El director del Museo de Virán le dijo a Cubanet en 2016 que para 1950 la propiedad alcanzaba las 12.896 hectáreas. Cualquiera que sea la cifra exacta, estamos hablando de decenas de veces más que el límite que la reforma agraria impondría en 1959. El complejo tenía 27 edificaciones. No era una finca. Era un pueblo entero propiedad de un solo hombre. Tenía su propia escuela, su propia cine, su propia gallera para peleas de gallos, su propia farmacia y hasta una oficina de telégrafos. Un feudo donde Ángel Castro era la ley, el banco y el gobierno. En su momento de mayor actividad, entre 400 y 500 jornaleros haitianos trabajaban esas tierras. Se les pagaba en vales, cupones que solo podían canjearse en la tienda del propio Ángel. Según el Daily Telegraph, para mediados de los años 50, Ángel Castro valía unos $500.000 de la época, equivalentes a casi $6 millones actuales. Fíjate bien en esto, porque es clave para entender lo que viene. Esa finca no era solo tierra, era un mundo que Lina Ruth había sostenido con sus manos, su espalda y su carácter volcánico durante décadas. Y cuando Ángel murió el 21 de octubre de 1956, a los 80 años, de una hemorragia gastrointestinal, 42 días antes del desembarco del Granma, Lina quedó sola al frente de todo. Fidel estaba en México preparando la expedición. Recibió la noticia de la muerte de su padre en un silencio estoico. Ni una lágrima, ni un gesto. Y aquí te lanzo la pregunta clave que desmonta todo. ¿Qué hizo Lina con ese imperio después de quedarse viuda? ¿Se derrumbó? No, lo defendió, lo administró. Pero para entender lo que vino después,
hay que rebobinar unos años, porque Lina ya había demostrado de qué estaba hecha mucho antes de quedarse sola. Antes del asalto al cuartel Moncada del 26 de julio de 1953, cuando Ángel aún vivía, Lina le entregó a Fidel unos $116 para su causa. No sabía que su hijo planeaba atacar una guarnición de 400 soldados. Cuando la noticia del Moncada llegó a Virán, Ángel lloró frente a su imagen del Sagrado Corazón. Lina no lloró. Dijo una frase que resume todo su carácter. Son hombres, viejo. Son hombres. Y el 21 de septiembre de 1953, cuando Fidel fue a juicio, Lina se abrió paso a empujones entre un cordón de soldados armados con ametralladoras para abrazar a sus hijos. Esa era la Lina de antes de la viudez. Después de la muerte de Ángel en 1956, esa misma mujer se multiplicó. Durante la Guerra de la Sierra Maestra, la familia entera se volcó. Ramón montó una red logística de 1.200 hombres que introducía armas y suministros usando los camiones de la finca. Juanita recaudó fondos en Estados Unidos. Y Lina, a sus 55 años, viajó personalmente al segundo frente de Raúl en la Sierra Cristal, armada. Su documento más importante que se conserva es una carta del 7 de agosto de 1958, guardada en la Oficina de Asuntos Históricos, en la que le escribe a Fidel en las montañas. Le ruega a Dios que tenga salud. Le dice que toda madre se siente orgullosa de sus hijos. Habla de la libertad que tanto ama. Firma con las iniciales católicas GAD. Gracias a Dios. Habla de libertad y de fe, nunca de socialismo. Cuando la Guardia Rural de Batista la hostigaba en Virán, Lina no se escondía. El periodista holguinero Nicolás de la Peña Rubio contó que una vez viajaba con ella y al pasar frente a un puesto de la Guardia Rural, le preguntó si tenía miedo. Lina levantó el cojín de su asiento. Debajo había un arma. Esa era la mujer que alimentó la revolución. Esa era la mujer que crió a los guerrilleros. Y esa era la mujer a la que la revolución iba a devorar. Hasta aquí la historia parece la de una madre heroica. Pero lo que pasó a partir de enero de 1959 cambia todo el tablero. El 17 de mayo de 1959, Fidel firmó la primera ley de reforma agraria en La Plata, Sierra Maestra. La ley limitaba la propiedad privada de tierras a 30 caballerías, unas 402 hectáreas. Todo lo que excediera ese límite sería confiscado por el INRA. Se ofrecían bonos gubernamentales a 20 años como compensación, bonos que nunca valdrían nada. La finca de los Castro en Virán excedía ese límite por un factor de 10. Y aquí viene lo que nadie esperaba. El Centro de Investigación Español, CIDOB, lo dice sin rodeos. La primera hacienda expropiada bajo la ley, con carácter ejemplarizante, fue la de la propia familia del comandante. Fidel convirtió la tierra de su madre en el primer trofeo de la revolución. La versión oficial dice que Lina hizo entrega de sus propiedades al patrimonio de la nación voluntariamente, sin amargura, con amor de madre. Eso es lo que dicen. Pero la verdad es muy distinta. Imagínate la escena. Un día de 1960, Lina mira por la ventana de su casa en Virán y ve soldados barbudos en sus naranjales, hombres con uniformes verde oliva pisando la tierra que ella sembró, que ella regó, que ella defendió con un rifle. Según el Washington Post, Lina salió de la casa con un fusil a confrontarlo. Los soldados le pidieron que bajara el arma y que llamara a su hijo. Se dice que esa escena ocurrió tal cual. Se dice también que quizás sea una fusión de varios episodios. Lo que nadie discute es la esencia. Lina Ruth no entregó nada voluntariamente. Lina Ruth peleó. Mientras tú, cubano común, no tenías ni para un ventilador, los funcionarios del INRA llegaban a Virán en jeeps nuevos a confiscar las vacas de una viuda de 56 años. Ramón, el hermano mayor, el que había heredado la mentalidad de terrateniente de su padre, explotó. Según la revista Time, cuando Fidel y Raúl impusieron la reforma sobre su propia familia, Ramón les gritó una frase que quedó grabada en la historia. Raúl es un sucio comunista. Algún día lo voy a matar. Un hermano amenazando de muerte a otro hermano, por la tierra de la madre. Pero aquí entramos en las tripas del monstruo, porque la expropiación de la tierra fue solo el primer golpe. El segundo fue mucho más profundo y apuntó directamente al alma de Lina. Lina Ruth era católica hasta la médula. Había criado a todos sus hijos en la fe. Los había enviado a los mejores colegios jesuitas: La Salle, Dolores, Belén. La religión no era un ritual de domingo.
era su estructura vital, su brújula moral. Y entonces su hijo declaró a Cuba un estado ateo. A partir de 1959, se prohibieron las celebraciones religiosas. Se cerraron más de 400 escuelas católicas, incluyendo el Belén donde Fidel se había graduado. Se confiscaron propiedades de la iglesia. Cientos de sacerdotes fueron encarcelados o expulsados. Y en 1962, el Papa Juan XXIII excomulgó a Fidel Castro de la Iglesia Católica. Para una madre católica devota, que tu hijo sea excomulgado por el Papa es algo peor que la muerte física. Es la muerte espiritual. Es saber que tu hijo, según tu fe, está condenado para la eternidad. En los círculos del exilio se habla de que Lina vivió esos años en una agonía silenciosa, que empezó a ayudar en secreto a personas perseguidas por el régimen, usando la casa de Juanita en Miramar como refugio. Cuando Emma quiso casarse en la Catedral de La Habana, Fidel se lo prohibió. Le dijo que todos los curas eran contrarrevolucionarios. Las medidas antirreligiosas de Fidel, según la revista Time, enfurecían a su madre, pero lo peor aún no había ocurrido. En marzo de 1963, Fidel apareció por televisión anunciando la segunda reforma agraria. Después fue a la casa de Juanita en La Habana, donde Lina estaba viviendo, y le soltó a su madre a bocajarro. ¿Cuántas cabezas de ganado tienes en el rancho? Tienes que vender todas las reses porque hoy anuncié la segunda etapa de la reforma agraria, y si no las vendes, te las van a quitar. La respuesta de Lina fue fría, con esa dignidad de campesina que no se arrodilla ni ante su propio hijo. Bueno, cuando llegue el momento veré qué pasa y qué tengo que hacer. Y entonces pasó algo que nadie esperaba, algo que rompió a la familia Castro para siempre. Juanita, la hermana que había apoyado la revolución desde el principio, decidió actuar. Empezó a vender el ganado de la familia en secreto. Si el Estado iba a robárselo todo, al menos ella iba a salvar algo para su madre. Cuando Fidel se enteró, perdió el control. El hombre que gobernaba una isla entera enloqueció por unas vacas. Llamó a Juanita gusana contrarrevolucionaria. Y según Time, voló en un arranque de furia hacia la finca para confiscar todo personalmente. Aquí la pregunta incómoda es esta. ¿Unas vacas justifican que un dictador llame gusana a su propia hermana y salga corriendo a quitarle el ganado a su madre moribunda? Raúl hizo algo que quizás fue el último acto de humanidad que le quedaba. Avisó a Juanita de que Fidel venía con todo. Le dijo que escapara. Juanita huyó y se escondió en Camagüey hasta que la tormenta pasó. Pero la tormenta no pasó. Nunca pasó. El 6 de agosto de 1963, Lina Ruth González murió en la casa de Juanita en Miramar. No en Virán, como las fuentes oficiales insinúan. En Miramar, en la casa de la hija que el régimen llamaba gusana, de un infarto masivo. Tenía 59 años y había perdido todo: la tierra, el ganado, la fe de su hijo, la unidad de su familia. Juanita lo contó en una entrevista con NPR en 2006. La última vez que vio a Fidel fue cuando su madre murió en su casa. Esa tarde, él apareció con Raúl y todos los jerarcas del gobierno. Juanita discutió con él, y después de eso, nunca más le volvió a hablar. En las memorias de Juanita hay una escena que te parte en dos. Raúl, al lado del cadáver de su madre, llorando y hablándole desconsoladamente al cuerpo querido. Y Fidel, de pie, en silencio, con la mandíbula apretada. Porque para Fidel, el sentimiento equivalía a debilidad. Ese mismo día, el 6 de agosto de 1963, las propiedades restantes de la familia Castro Ruz fueron transferidas oficialmente al Estado cubano, el mismo día que murió la madre. Hay quienes aseguran que no fue coincidencia. La verdad exacta nadie la sabe, pero la simultaneidad es tan brutal que ningún bando ideológico ha podido ignorarla. El régimen respondió con silencio. No hubo duelo nacional, no hubo funeral de Estado. El biógrafo Born señaló que la muerte de Lina fue la última vez que la vida privada de Fidel apareció en la prensa cubana. Después de eso, la familia Castro se convirtió en secreto de Estado. Lina fue enterrada en el panteón familiar de Finca Manacas. Allí descansa junto a Ángel, junto a sus padres, junto a 5 de sus 7 hijos, todos menos Fidel, cuyas cenizas fueron a Santa Ifigenia en Santiago en 2016, y todos menos Juanita, que se negó a que la enterraran allí con palabras demoledoras.
La verdad es que no me interesa para nada el mausoleo ese. Mis restos no van a reposar allí. Esto lo determino yo. En el Museo de Virán, inaugurado en 2002 y declarado Monumento Nacional en 2008, hay un memorial de bronce con rosas dedicadas a cada hijo. Pero fíjate bien en esto. Faltan 2 rosas. Las de Juanita y Emma, las hijas que emigraron. El régimen las borró del monumento como si nunca hubieran nacido. Menos de un año después de la muerte de Lina, el 29 de junio de 1964, Juanita pidió asilo político en México y después en Miami. Denunció públicamente a sus hermanos. Trabajó para la CIA bajo el nombre clave Donna. Ayudó a más de 200 personas a escapar de Cuba. Y nunca regresó. ¿Murió Lina de angustia, como dicen en el exilio? ¿Murió de pena, de rabia, de un corazón que no aguantó más? La respuesta médica es simple: infarto masivo. Pero la respuesta humana es mucho más compleja. Ninguna fuente primaria, ni siquiera Juanita, dice literalmente que Lina murió de pena. Lo que las fuentes sí establecen es una cadena de hechos. Las medidas antirreligiosas de Fidel la enfurecían. Confrontó a los soldados en Virán con un rifle. Albergó a perseguidos en Miramar. Después de marzo de 1963, estaba bajo presión directa de Fidel para liquidar su ganado. Carlos Alberto Montaner lo formuló así: Lina murió muy dolida porque su hijo desmembró Virán, fruto del esfuerzo de su marido. Murió muy disgustada con Fidel y Raúl porque habían establecido una dictadura comunista. Y el propio Fidel dejó escapar una confesión involuntaria cuando dijo que su madre aceptó la revolución por la que tanto sufrió. Tanto sufrió. Incluso la versión oficial admite el sufrimiento. En los círculos del exilio se dice que Lina maldijo a Fidel en su lecho de muerte. Se dice que pidió un sacerdote y no se lo permitieron. Se dice que escondió oro y joyas en algún rincón de Virán. Ninguna de estas historias tiene fuente primaria verificable, pero dada su devoción católica de toda la vida, no es descabellado pensar que quiso recibir los últimos sacramentos. Y hablando de mentiras, aquí viene la ironía más grande de todas. La ironía que hace llorar a los cubanos del exilio y reír a los que ya no tienen lágrimas. El autoproclamado comandante del pueblo era el hijo ilegítimo de un inmigrante español latifundista con 12.000 hectáreas, 500 trabajadores haitianos pagados con cupones, una gallera privada y una cantina. El joven Fidel fue enviado a los 4 o 5 años a vivir con el cónsul haitiano en Santiago, Hipólite Gibert, para esconder la bastardía. En La Salle lo humillaban por ser hijo de una cocinera analfabeta. Lo llamaban judío porque no estaba bautizado. Lo registraron como Fidel Hipólito Ruz, sin apellido paterno. No fue bautizado hasta los 8 años. Analiza esto conmigo. El niño que creció con la vergüenza de ser bastardo se convirtió en el hombre que destruyó el mundo que su madre construyó. ¿Fue la revolución un acto de justicia social? ¿O fue un parricidio disfrazado de ideología? Después de quitarle todo a su madre, Fidel hizo algo que roza lo grotesco. Destruyó el ganado real de su familia y se obsesionó con crear vacas artificiales. El plan genético de Valles de Picadura. Su hermano Ramón, cruzando razas Holstein con Cebú, produciendo animales que vivían en establos con aire acondicionado y música clásica, mientras el pueblo no tenía leche. La más famosa, Ubre Blanca, llegó a producir 109 litros en un día en 1982. Cuando murió, la disecaron, la pusieron en una caja de cristal y le levantaron una estatua de mármol, a una vaca. Mientras tanto, a la madre que había criado vacas reales en una finca real con sus propias manos, no le levantaron nada, ni una estatua, ni un día de duelo, ni una rosa completa en un memorial de bronce. La vida de Lina Ruth González es la prueba de que las revoluciones no devoran solo a sus enemigos, devoran primero a quienes las alimentaron. Una campesina analfabeta de Pinar del Río, que se convirtió en sirvienta a los 14, en amante a los 19, en madre de 7 bastardos, en esposa a los 40, en viuda a los 53, en madre revolucionaria armada a los 55 y en matriarca despojada a los 56. Todo eso sin dejar de ser católica un solo día de su vida. ¿Conocías esta historia? ¿Sabías que el primer acto ejemplarizante de la reforma agraria fue quitarle la tierra a la madre del comandante?
Bueno, y ahora es el momento del cafecito informativo de nuestra amiga Joanny Sánchez para que usted se lo disfrute verdaderamente bien. Y con algo de electricidad y de internet voy a hablar justamente de la conexión a la web, porque se ha filtrado que entre los temas que la delegación estadounidense que llegó a La Habana el pasado 10 de abril para esas conversaciones que están ocurriendo tras bambalinas, pero que todo el mundo sabe que están sucediendo, pues uno de los temas que trajo la parte de Washington fue que se permitiera la irrupción, la llegada en Cuba del servicio de conexión a internet a través de la red de satélites de Starlink. Sí, esa fue una de las propuestas, y uno de los funcionarios que habló posteriormente filtró esta información a la prensa estadounidense, asegura que pusieron sobre la mesa la carta de que el régimen cubano permita que los cubanos nos conectemos a Starlink y tengamos así una conexión libre, sin censura, fluida y mucho más estable que la pésima navegación, el pésimo servicio de navegación web que por el momento nos vende a precios bastante altos, por cierto, el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas, una empresa que es además el brazo tecnológico de la represión y la censura en esta isla. No se sabe qué contestó la parte cubana, pero yo les puedo dar un adelanto de lo que creo que ahora mismo se cocina en la cabeza de los funcionarios de La Habana ante esta propuesta. Recuerden que hace casi 20 años, cuando empezaron los primeros blogs, las primeras bitácoras digitales en esta isla, emprendimos una batalla pública por el acceso a la web para que los cubanos pudiéramos estar conectados. Incluso esta era una isla que decíamos la isla de los desconectados. Había que publicar en la entonces red social Twitter a través de mensajes de solo texto. Las incursiones en la red eran mínimas, los costos para acceder a la gran telaraña mundial enormes, y recuerdo que los primeros posts que publiqué en mi blog Generación Y, incluso tuve prácticamente que hacerme pasar por extranjera para poder acceder a los cibercafés de aquel momento. Eso fue una dura batalla que solo terminó con la apertura del servicio de navegación web en los móviles en diciembre de 2018. Sí, el régimen cubano pospuso que pudiéramos acceder como internautas a las redes, y ya ustedes saben todo lo que pasó después. Las denuncias, los reportes de violencia policial, las acusaciones de corrupción de funcionarios, y el 11 de julio de 2021, donde la internet, el acceso a las redes sociales fue vital para que estas protestas históricas se replicaran por todo el país. Y bueno, pues las imágenes lograron salir de la isla. Esto fue una conmoción internacional al ver a los cubanos en las calles gritando libertad, cambio y patria y vida. Todo eso se logró también gracias al acceso a internet, a pesar de que seguía siendo caro, limitado y con muchos sitios censurados, como es el caso de nuestro diario digital 14 y medio, bloqueado en los servidores nacionales desde su nacimiento en mayo de 2014. Bueno, pues ahora el régimen quiere seguir controlando ese acceso, y la internet lo único que ha hecho es deteriorarse en esta isla. Cada vez funciona peor, lo justifican con problemas de infraestructura, pero estoy segura que hay una voluntad política de que los cubanos no estemos conectados y no podamos transmitir con inmediatez lo que ocurre. Esta propuesta de Estados Unidos, por tanto, le mueve la mesa al régimen y expone que no se trata de una cuestión de recursos, sino de voluntad. Ahora mismo, aunque hay gente que logra entrar sus antenas de Starlink a la isla y que lo pague un pariente o un amigo en el extranjero, lo cierto es que desde el punto de vista oficial está prohibida su distribución, su venta, y puede ser un gran problema si alguien es, atrapado infraganti con uno de estos dispositivos. Por tanto, la parte estadounidense lo que está diciendo, dejen a los cubanos conectarse sin censura. ¿Qué dirá la parte cubana? Pues me temo
que un no rotundo. Quieren seguir siendo el único canal a través del cual los cubanos accedamos a la web. El día que anuncien lo contrario, el día que digan que podemos acceder a través de esos satélites de Starlink que son parte de la iniciativa generada por Elon Musk, bueno, pues en ese caso yo creo que estaríamos ante una señal muy, muy evidente y muy clara de que el cambio ha comenzado. El gobierno boliviano de Rodrigo Paz ha denunciado este martes que la ruta de la estatal boliviana de aviación, conocida también como BOA, hacia La Habana, hacia la capital cubana, que además registró una bajísima ocupación de pasajeros, fue operada por razones ideológicas y sin estudios de viabilidad técnica, lo cual ocasionó un daño económico de más de 18 millones de bolivianos, unos 2,6 millones de dólares al Estado de ese país. ¿Sí? Así fue, parece ser que todo fue un intento por conectar a La Habana con Bolivia, pero desde la política, la ideología y no desde el pragmatismo de una ruta que debe sostenerse a partir, claro está, de la demanda, del número de boletos que se vendan, de también el flujo de visitantes que haya o de viajeros que haya entre un país y otro. Se sabe que probablemente haya denuncias de esto ante la Fiscalía por posibles delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Esto podría prosperar más adelante y no es el único caso. Recuerden que también La Habana ha tenido conexiones que evidentemente responden a rutas migratorias para sacar de la isla a los inconformes, a los rebeldes, a la gente que podría digamos que protagonizar el próximo 11 de julio, una protesta similar a la del 11J, y eso trajo toda una salida masiva, entre otras cosas, hacia Nicaragua. Un día sabremos también los números, los datos y la corruptela que hubo o hay en esa ruta Habana-Managua, donde mucha gente se forró en dinero y no fueron los migrantes. La canasta básica, esa cuota de productos subvencionados, de calidad dudosa y cantidad muy limitada que se vende a través del mercado racionado, cada vez es más pequeña e inestable en su distribución. Por ejemplo, en la provincia de Guantánamo, un reportaje que llevamos hoy en las páginas de nuestro diario cuenta que en las últimas semanas prácticamente lo único que ha llegado a las bodegas del mercado racionado son aquellos alimentos que han donado países como China o México. Pero está claro que un mercado no se puede sostener con dádivas, con regalos, con donaciones, y eso pues hace que la inestabilidad sea mayúscula en cuanto a la distribución de estas bodegas y la gente no pueda confiar cuando llega el arroz, cuando venden, por ejemplo, la leche para los niños, y esto está trayendo serios problemas, no solamente en la organización de la familia, sino especialmente en la calidad de la nutrición. Una nutrición ya muy menoscabada, pero que ahora se ve más golpeada justamente porque está languideciendo ya. Bueno, mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias desde acá, desde Belice. Agradecido a todos ustedes por su amable sintonía, por dejarnos saber sus comentarios, bueno, en estas aventuras que hacemos nosotros de estos viajes de trabajo, pero que pues cumplimos con nuestro programa. Así que les agradezco muchísimo el que estén con nosotros, el que pasen este momento, pues con la actualidad que nosotros le presentamos. Así que si el Señor así nos lo permite, esperamos regresar con ustedes mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.